El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Dice una versión, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Lo dice la Nueva Traducción Viviente. Hola amigos, un saludo especial para todos en esta ocasión desde la familia, la comunidad, Generación Cristo. Estamos aquí de puertas abiertas a cualquier lugar del mundo. Seguramente tendremos que ser flexibles porque entonces un musulmán no podrá ingresar a nuestras reuniones, porque cuando le decimos Generación Cristo, entonces yo dije, yo no quepo ahí. De pronto un día alguien que está por allá, que es hindú, encuentra nuestro canal y dice, ese canal no es para mí porque es solo para los de Cristo. De pronto por allá alguien dice, ese canal no es para mí. Nosotros creemos que el sol es para todos, al igual que la brisa y la atmósfera que respiramos. Pero yo creo que debemos ir quemando estas etapas poco a poco. El elefante se come a mordiscos. Vayamos creyéndole a Dios y que nuestra forma de vida, escuchen esto por favor, sea la forma de predicar. Me gusta tu evangelio de vida. No necesita que tú me evangelices mucho. Yo lo veo en ti. Mira que antes tú eras así, pero desde que conociste este camino, ahora eres así, ¿verdad? Y veo que tú estás enfocado no solamente en orar por los de afuera, no es que te la pases queriendo arreglar a los de afuera, pero dejaste sin arreglar los de adentro, a los tuyos. No, la artillería pesada, el enfoque central debe estar en los de acá. Así que coge tu lista. ¿Quiénes son los de acá? A mí no me queda muy difícil, porque aquí los tengo al ladito. Pili, Dani, Tefi. Esta es mi lista, mi núcleo. Porque yo puedo predicarles a ustedes maravillas aquí, pero aquí no hago nada por este hogar, no hago nada por eso. Entonces tú en grupos de oración, de intercesión, de karate espiritual, de gimnasio espiritual para la guerra por allá y por acá, pero en casa como que eso dejémoslo ahí, que eso lo hará Dios. No te engañes a ti mismo porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Empecemos por autoliderarnos a nosotros mismos y nuestro núcleo familiar. Ahí es más difícil porque uno no quiere tocar eso. Eso ya está calcinado y además, a ver, ustedes porque no conocen a Gio, ¿no? Aguantándome los 32 años gritando en las mañanas como un loco y a toda hora que hay que leer. Señor, es muy aburridor, yo ya no me lo aguanto. Es un ejemplo que coloco para que ustedes vean que cuál conversación de esta que yo acabo de colocar como ejemplo asocias tú. Puede ser con rencor todavía, con resentimiento, sin falta de perdonar y de hacer cosas. Porque un día nos vamos a encontrar con una realidad. Un día nos vamos a encontrar. Recuerda lo que dice el escritor allá en Eclesiastés. El fin de todo discurso, el sumo, el desenlace final consiste en que te vas a encontrar con Dios. Y todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, aparecerá en el libro. Dice, mira, tú aquí pudiste haber sembrado y no sembraste. Tú aquí pudiste haber cosechado y no cosechaste. Tú aquí pudiste haber aguantado más y no aguantaste. No sé cómo se irá a medir eso. No va a ser así como acá, pero tendrá niveles de entendimiento, de disfrute, no sé cómo será. Muy pequeño, muy grande, pero todo lo que yo haga acá, percibimos que hará eco en la eternidad. Bueno, listos. En este mensaje que estamos hablando de proverbios sobre la sabiduría, estábamos mirando este texto tan maravilloso que está diseñado como un modelo para la vida. Qué bonito es tener una sociedad donde no hubiesen muertos, ¿verdad? Una sociedad donde una persona no saque un arma por robar a otro y le dispare en el cuerpo así tremendo. O alguien abusando de los niños, o la lista es interminable, trata de blancas, tráfico de órganos, drogas. La humanidad se endiabló, pero el diablo no estaba afuera, lo crecieron desde adentro, porque no necesitamos de un diablo para portarnos endiabladamente mal. El ser humano es capaz de hacer lo suficiente maldad solito.
no es sino que exacerbe las obras de la carne, de Gálatas, porque las obras de la carne son, y empieza ese listado ahí para él. Así que un ser humano, en la medida en que se acerque a Dios, lleva esas obras de la carne a su mínima expresión. Van a estar ahí. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener el potencial de hacer lo malo o el potencial de hacer lo bueno. El árbol del bien y del mal está en nosotros. ¿Te recuerdan al hombre más manso que ha existido? Si lo recuerdan, a ver si alguien lo puede recordar. ¿Cuál fue el hombre más manso que ha existido según las Escrituras? A ver si alguien lo recuerda. Y ustedes se van a dar cuenta que en un momento ese manso hombre perdió los estribos. Y nosotros podemos perder bendiciones terrenales temporales, pero no perdernos de la eternidad. Pero las acciones nuestras cosechan cosas. Ese hombre se llamaba Moisés. No ha habido hombre más manso que él, más noble, pero un día se levantó desarropado, se levantó estresado, estaba por explotar y ese día Dios le dijo, háblale a la roca, que no sabemos qué tipo, bueno, sí, roca de qué tipo de Cristo. Y él dijo, ¿qué? Háblele a esa roca, la agarró a palazos, así como cuando uno se pierde los estribos en la casa y dice, Dios mío, perdí el control. Quiere decir que siempre va a haber en nosotros un potencial a reaccionar hacia lo que me aleja del árbol de la vida o un potencial que me acerca a ese árbol de la vida. ¿Recuerdan lo que dijo Dios a Caín? Si tú eliges hacer lo bueno, eso trae un fruto. Si tú eliges hacer lo malo, el pecado está ahí. ¿Qué significa el pecado? No actuar correctamente. Tú verás qué quieres hacer, se lo dijo Dios a Caín. En el capítulo 4 de Génesis está hablando que el ser humano puede elegir hacer lo bueno o lo malo y que traerá consecuencias. Y muy cruda esta enseñanza porque en este caso él decidió hacer lo malo, aunque nos pareciese que estaba tomando el té con Dios o estaba en una terapia de coaching, ahí con Dios diciéndole caí tal cosa porque estás deprimido, que no es así. No crean que Dios le está ayudando a las personas caín así, no, no, no es así. Es la forma figurativa para que lo entendamos, metáforas. No era que Dios se sentaba ya a pierna cruzada a hablar con Caín y con Abraham, como a veces uno lo cree, ¿cierto? Y Dios ni habló, ¿verdad? Posiblemente muchas de esas conversaciones que tuvo Eva fueron similares también en su ser interior. Uy, yo no me dejé eso en la cabeza. Bueno, entonces en este proceso en el que estamos nosotros formándonos, nosotros solo vamos a poder exteriorizar aquello que nosotros ejercitemos en nosotros mismos. Por eso Proverbios es un libro tan profundo. Dice, instruye al niño en su camino, instrúyelo, entrénalo, porque cuando ese niño está instruido y entrenado en este camino, él se puede en algún momento de su adolescencia querer perder, porque pues allá están esas feromonas, testosterona, toda esa, y si no hay bases suficientes o el contexto, le puede dar unos remesones, pero lo que dice es que eso que está allá sembrado algún día llegará. Entonces, como en la época nuestra, que bueno, la época nuestra no era tan como ahora, pero a mí también me gustaba andar en mi época con las camisetas sin mangas. Le cortaba las mangas y le pintaba una calavera aquí en mi pecho cuando tenía como 15 años. O sea que yo también fui rebelde, o así me al menos creía. No sabía que era un borreguito siguiendo a otros. Pues esta generación también va a vivir lo mismo, entonces uno piensa que todo el mundo está en contra de uno y uno cree que los papás son unos desadaptados cavernícolas y esa edad es igual en toda la humanidad. Pero si le hemos colocado las bases ahí, ojalá que haya sido con nuestro ejemplo, se van a dar cuenta que eso va a permanecer en algún momento. Es la instrucción. Ahí no está hablando, ¿por qué? Porque la instrucción tiene que ver con formar a las personas. Y cuando llegamos aquí a este capítulo 1 de Proverbios, donde dice que en la versión Reina Valera, que lo dice de una manera poco extraña, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces uno tiene que hacer varias preguntas, pero ¿qué significa el principio? ¿Principio de empezar o principio de ley? Porque a veces no logramos sustraerle todo el sentido a los textos para empezar a
Y lo que realmente significa es el inicio, el primer paso para yo adquirir sabiduría es reconocer a Dios. Claro, la Reina Valera quiere mandarme un mensaje de que miedo, 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 si yo no lo interpreto bien, porque hay que tenerle miedo a Dios, porque Dios pao, pao si tú te portas mal. Mi hijo alcanzó a decirme como a los 5 años, una vez que lo estaba durmiendo, papá, yo le tengo miedo a Dios. ¿Cómo les parece? Y hace unos 2 meses que predicó, recordó todos los miedos que yo le infundí por ser parte de una comunidad donde solo predicábamos miedo, que los mensajes subliminales, que Chucky ni dormían esos niños, con todo ese miedo que le pusimos, toda esa falta de conciencia y de profundidad en la escritura, arrastrados un poco de muchachos que llegaban a las iglesias y sin formación profunda se volvían maestros de niños. ¡Qué caos! Y decía mi hijo a los 23 años. Ustedes me metieron muchos miedos. Ustedes me fundieron miedo. Y Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo a Él. Yo creo que eso es uno de los fracasos más casos de la humanidad. Tenerle miedo a Dios, malinterpretar la palabra, la ira de Dios. Así que este versículo que ha sido un poco tergiversado, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, no el temor al Señor. Es una expresión que debemos interpretarla desde la base del amor. Es decir, yo amo a mi esposa y por eso la respeto. Yo amo a mi esposa y por eso dejaría de hacer cosas que la irrespeten, porque yo la amo. Es una reverencia, es una especie de autoridad, una especie de ley autoimpuesta, ¿verdad? Como, no sé, en mi caso personal, vamos a colocar un ejemplo, que mis amigos todavía de trabajo hacen una celebración, entonces dicen, no, allí vamos al bar El Mosquito Rockero, y allá no hay sino droga, y entonces me invitan a mí a que yo vaya a celebrar con ellos al Mosquito Rockero. Allá hay droga, chicas en minifalda, alcohol y música que cuando uno se para en la puerta la música lo entra, boom, boom, boom. Entonces yo digo, no, bueno, yo creo que yo, por respeto a Dios, pásenla bien allá, porque allá va a haber droga, sexo, licor, pero es que somos amigos, Gio, somos amigos de la empresa y queremos celebrar los cumpleaños, vamos. Entonces yo diría, uy, yo no iría a ese lugar, ¿sabes? Pásenla bien ustedes, pero yo tengo una relación con Dios donde ese lugar no creo que sea muy propicio para mí. ¿De acuerdo? Es como ese celo que se genera ahí, que nos protege, que se convierte en un vínculo, de hecho, cuando analizamos esto del temor del Señor, cuando se perdió eso, se perdió todo, porque se perdió el temor de los hijos a los padres, el temor del estudiante al profesor. El niño mata al profesor hoy. ¿Se acuerdan aquella época donde el profesor era esa autoridad tan respetada que nos enseñaba? Hoy en día el alumno mata al profesor. Desde que se pierde es un papel impresionante esto, cuando la humanidad se aleja de Dios. Y voy a decir algo que parece una locura, pero prefiero una religión que no esté tan acertada enseñándole a las personas normas de comportamiento a una anarquía total donde nadie cree en nada y donde nadie respeta a nadie, porque se pierde el valor, se pierden los principios primarios. Esos principios como un principio es diferente a un valor. Un principio es la vida es sagrada. Eso es un principio. Eso se pierde. Cuando el hombre se desliga, es tan profundo este tema del principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es tan fundamental que cuando una sociedad pierde ese temor a Dios, que no es miedo, sino ese ejemplo que les coloqué ahorita, ¿cierto? ¿Qué hago yo allá? ¿Verdad? ¿Qué hago yo ahí? Eh, entonces, cuando se pierde eso, eso empieza a bajar a la sociedad. Entonces el esposo ya pierde el temor. Esa, recuerden, temor como reverencia y respeto, ¿no? Hacia la esposa haces, o la esposa hacia el esposo, sino que ese vínculo que está en Dios se baja a todas las relaciones.
a querer honrar a la esposa con mi actitud en algunas circunstancias, o ella hacia él, ¿cierto? No, es que hay una reunión de amigos y va a ir mi exnovio y entonces también voy a ir porque es que es tan chévere que voy a compartir con mis amigas y entonces digo, pues no, pero creo que yo ya no podría, tengo, yo contarle aquí a Pili que es que me voy a ir a una reunión de amigos de la universidad o del colegio donde están mis exnovias. No, porque ella tiene una postura y yo tengo un amor hacia ella. Y el amor se mide por ese respeto, esa reverencia. Esto es más profundo de lo que nosotros creemos. Cuando eso se perdió, el mundo se derrumbó, porque ya les mencioné, se pierde ese respeto entre las parejas, hacia sí mismo. La sexualidad se vuelve algo barato y el ser humano cuando en su autoestima, el sexo es algo que va y viene, se vuelve un saco de carne sin valor, no tiene muchas cosas que valorar, mucho menos a la esposa o al esposo. Los estudiantes terminan matando a los profesores. Respetar las normas sociales se vuelve un desafío. Entonces, este tema del principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es la base de la constitución social, hermanos. Es la base de la constitución social. Es la base de todo lo que hacemos en el día a día. ¿Por qué? Porque por ese amor a Dios. Ustedes recuerdan cómo se expresó José cuando se le presentó aquella oportunidad de pasarla bien, diría alguien, ¿cierto? Un muchacho, pongámosle unos 24 años, a ver, sí, unos 22 años, 20 tal vez, lleno de testosterona, lleno de feromonas, lleno de pasiones, solito, quien que nadie lo consintiera, le diera un piquito, un abracito, y se le presenta una mujer bien hermosa, bien perfumada, bien linda, diciéndole, José, José, ven para acá, yo lo quiero un poquito. Y además ejerciéndole un poco de presión social que va a perder el trabajo o el negocio. Y José en ese momento creo que es una de las mejores ejemplos para esto del temor del Señor. Él tuvo un hombre de carácter que es admirable. Él cortó, él no. Cuando una persona se permite un pensamiento, como que uno concilia, ay, tan chévere que es conversar con él, sí. Estoy casado, pero converso con él. Casado o casada, pero él es un buen amigo y me permite unas conversacioncitas. La probabilidad de salir vivo de ahí espiritualmente es muy baja. ¿Sabían eso? Hay que cortarlo de una vez, hay que cortar el cuello a esa serpiente. Y eso fue lo que hizo José. José no concilió ni el más mínimo paso. José cortó esa serpiente desde la cabeza y le dijo, no, no concilió con eso, ni una sola conversacioncita. Como dice Proverbios, abrazará el hombre fuego en su seno y no se quemará. Después de que se le dé rienda suelta a esto y la amígdala emocional, pasional secuestre al hombre, hayan terminado los más grandes sabios de la humanidad, entre esos Sansón, por un arrebato pasional. Dijo, no, ¿cómo le voy a fallar a mi amo que puso toda mi confianza? Trató de llevarla a que ella razonara, a respetar a su marido, pero después le mandó la de oro. ¿Y cómo voy a fallarle yo a Dios? El temor del Señor, el temor del Señor. ¿Que eso tuvo una consecuencia temporal? Claro, pero tuvo en la pedagogía, en esta metáfora, para nuestra vida, una enseñanza maravillosa. Si filtramos todo, si amamos a Dios, lo amamos a Dios y sobre todas las cosas, entonces en la hora de yo hablarle a mi prójimo por un disgusto o por algo, entonces yo filtro eso por el temor del Señor, porque es mi hermano. No hubiese sido capaz de pensar esto años atrás, ahora lo puedo decir. Yo no puedo tratarlo a mi hermano de cualquier manera, porque es que es el hermano fulano de tal. No, porque en cada persona vamos a ver a Dios. Y esta es una ley muy poderosa para proteger la sociedad. Pero ¿cuál es el problema social? Que el ser humano quiere recoger los frutos, pero no quiere sembrar. Que vamos por la paz, los cristianos que vamos a echar cacerola a la calle, que vamos a hacer cosas, pues carreta, hermanos, hasta que no ataquemos esto de raíz. Y es que en nosotros realmente haya una relación del temor al Señor.
que nuestra vida esté regida por un amor superior que haga que lo amamos tanto que lo menos que puedo hacer es respetarlo. Y de ahí para abajo trato todo lo demás. Es parte de la solución a este caos social. Bendiciones para todos. El siguiente episodio es buenísimo sobre cómo la sabiduría llega primero a cuidarnos. Nos vemos. Bendiciones para todos.